Bendiciones, hermanos, Dios me los bendiga. Es un gusto estar una vez más en este programa. En tu luz veremos la luz, como lo dice el Salmo, uno de los salmos que escribió David, ¿verdad? Es un gusto estar una vez con ustedes. Estos temas tan interesantes que son de beneficio para cada uno de nosotros. Estamos viendo los viajes de Pablo. Hoy me acompaña mi hermano Vinicio Navarro. Amén, hermano Luis, Dios me lo bendiga. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo ahí en la intimidad de su hogar. Queremos con ustedes en esta hora compartir este tema de suma importancia, de sumo interés que el Señor tiene preparado para todos nosotros, y queremos motivarte a que te quedes estos minutos con nosotros en esta sintonía de tu canal, y para poder desarrollar este tema, para poder explicarlo de la mejor manera, con la ayuda obviamente de nuestro Espíritu Santo, hermano Luis. Amén. Sí, vamos a seguir con nuestras secuencias de los viajes de Pablo, ¿verdad, hermano Vinicio? Cómo tipifica esos viajes de Pablo que hizo tan tremendos. Ahora ese viaje, el Espíritu Santo dentro de nosotros, que esos cambios tan tremendos que hace, hermano. Y vamos a estudiar hoy en Hechos 14, 20 al 23, donde dice: pero rodeándolos, los discípulos se levantaron y entraron en la ciudad, y un día después salió con Bernabé a Derbe. Es una ciudad, ¿verdad, hermano? Es una ciudad donde llegaron ellos. Amén. Entonces dice: y como vieron anunciándoles el evangelio a aquella ciudad y enseñando a muchos, volvieron, dice, a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a permanecer en fe. Mire, hermano, qué tremenda, qué tan necesaria que es la fe. Dice: y enseñándoles que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en la cual habían creído. Mire, hermano, qué tremendos estos versículos de Pablo. Amén. Vemos, hermanos, que lo que nuestro hermano Luis acaba de leer, el apóstol Pablo llegó a una ciudad llamada Derbe, una ciudad romana. Como bien lo explicaba él, nos estamos viendo en el punto, en figura de que el apóstol Pablo es figura del Espíritu Santo ahora, hoy en día, en nuestra vida, en nuestra alma, que está llegando a conquistar cada lugar, se puede decir espiritualmente, cada territorio que a veces el enemigo tenía poseído, y que ahora el Señor con su palabra llega a conquistar, llega a derribar todos esos muros. Hemos visto anteriormente en los programas pasados que el apóstol Pablo, en cada ciudad donde iba, comúnmente se encontraba, hermano Luis, con oposiciones, con los hermanos que él lo acompañaban en esas ocasiones. Encontraba mucha oposición para que la palabra del Señor fuese dada a esas comunidades, a esas aldeas, a esas provincias romanas, en donde habían hijos de Dios, en donde habían gentiles, donde habían judíos. Pero vemos algo bien interesante aquí, hermanos y amigos que nos están viendo, que el Señor, por medio del Espíritu Santo, es el que anda viajando a través de nuestra alma, conquistando cada uno de esos lugares. Hay muchas veces que nosotros mismos somos los que nos oponemos a que la palabra del Señor venga y haga efecto a nuestra vida. Hay veces que la palabra llega, como llegó el apóstol Pablo a esa ciudad de Derbe, y encontró oposición, porque si vemos en el contexto del versículo 19, hermano Luis, dice que anteriormente al apóstol lo habían apedreado y lo habían dejado casi muerto. Entonces vemos, hermano Luis, que a veces la palabra, nosotros, como bien dice nuestro pastor, la palabra es agua que viene a mojar, que viene a dar fruto, que viene a lavar, a limpiar, pero a veces muchos de nosotros, como bien dice nuestro pastor, traemos un impermeable puesto para que esa palabra resbale, ¿no? Amén, hermano. Fíjese que escudriñando las Escrituras encontré un versículo que mismo Pablo escribió, hermano, en 2 Corintios 11, 26. Mire, hermano, lo que dice: en constantes viajes, en peligro de ríos, en peligro de asaltantes, en peligro de los de mi misma raza, en peligro de los gentiles, en peligro de las ciudades, en peligro de desiertos, en peligro de mar, en peligro entre los falsos hermanos. Mire, hermano, de todos esos peligros que Pablo se presentaban delante de él. Ahora, qué tantos peligros o qué tantos obstáculos el Espíritu Santo tiene que derribar dentro de nosotros. Amén. Amén.
Es muy interesante lo que dice el hermano, que a veces nuestro peligro no está tanto allá afuera, nuestro peligro espiritual no está tanto allá afuera con las personas que nos rodean, porque ya sabemos que hay personas que no conocen al Señor, sabemos qué espíritu los domina, sino, como bien decían nuestros hermanos, cuidarnos de aquellos, ¿verdad?, que posiblemente se dicen ser seguidores del Señor, que dicen ser hijos del Señor, pero no lo son. Pero volviendo, hermano Luis, a lo que habíamos empezado al inicio, nos damos cuenta que Derbe, hermano, esa ciudad significa picadura. Y vemos que en el libro de los Hechos hay una historia donde el apóstol Pablo, más adelante, él llega a una ciudad de Malta. Y él llega náufrago porque esa nave en esa ocasión se había descompuesta. Ellos sobrevivieron a esa tormenta y llegaron a una ciudad llamada Malta. Pero lo que me llama la atención, hermano Luis, si usted pudiera leer el capítulo 28 y el versículo 1, el 2 y el 3 en adelante, nos damos cuenta que como Derbe significa picadura, nos damos cuenta que literalmente al apóstol Pablo le sucedió algo muy curioso al llegar a ese viaje. ¿Por qué? Porque vemos que muchas veces cuando nosotros queremos y tratamos la manera de hacer lo bueno, lo correcto delante del Señor, siempre el enemigo va a poner obstáculos, va a querer eliminarnos del camino, va a querer ponernos tentación. Como muchas veces, como nos han hablado en la palabra, cuando nos predican aquí en nuestra iglesia y nos dicen cuáles son las áreas que debemos de cambiar, hay veces que el enemigo va a venir a tocarnos en esas áreas donde nosotros aún estamos en un proceso, hermano Luis. Amén, amén. Aquí tengo el versículo, hermano. Dice en Hechos 28:1, dice: después nos entramos de que la isla se llamaba Malta. Dice: los bárbaros que moraban en ella nos mostraron mucha compasión, y encendiendo una fogata nos llamaron a todos para que nos calentáramos, porque llovía fuertemente y hacía mucho frío. Cuando Pablo tomó algunas ramas secas y las arrojó al fuego, una víbora salió de entre estas por el calor del fuego y le mordió en la mano. ¿Se da cuenta? Vemos de que esa ciudad de Derbe, hermanos, dice que tipifica que el enemigo, hermano, quiere venir a destruirnos, quiere venir a robarnos esa paz, quiere venir a tratar la manera de eliminarnos, porque vemos que el apóstol Pablo, mientras él juntaba algunas ramas secas para poder meterlas al fuego y poder calentarse, después de haber sobrevivido a ese naufragio, vemos que dentro de esas ramas había una víbora y se le prendió en la mano. Pero lo más interesante aquí, hermano Luis, es que dice que los habitantes de esa tierra se quedaron mirando que a qué hora, dice en una versión, este hombre, o sea, el apóstol Pablo, iba a morir. Pero dada la circunstancia y para asombro de ellos, el apóstol Pablo dice que la sacudió al animal y la echó al fuego. Por eso, hermano y amigo, todo aquel que trata de hacer la voluntad del Señor y que trata la manera de estar en su camino, Dios lo va a guardar, Dios lo va a respaldar, aunque el mundo diga, ya va a morir, aunque el mundo diga, no va a cambiar, pero Dios tiene la última palabra, hermano. Amén. Me llamaba la atención este versículo, hermano, porque dice que en esta isla, Malta, les llamaban bárbaros. Y para nosotros, hermano, alguien que sea bárbaro es alguien que es malo, alguien que tiene malos sentimientos. Y dice, aquí leyendo estos versículos, dice como que lo mandaron a él a traer ramas para echar al fuego. Ahora, ¿qué tipifica eso para nosotros, hermano? Que todo lo que nos molesta, todo lo que nos está estorbando, que lo echemos al fuego, que lo desechemos de nosotros, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo que hace dentro de nosotros. Pero claro, acordémonos que dice su palabra que el Espíritu Santo es el perfecto caballero, que si no le abrimos la puerta de nuestro corazón a Él, Él no va a entrar. Amén. Y vemos que esa maldad, porque la víbora, que es una serpiente, tipifica maldad, tipifica pecado. Vemos que solamente con el fuego, que tipifica la unción, solamente con la unción se puede derribar, sacar todo aquello malo que se nos quiere pegar a nuestra vida. Solamente con la unción del Espíritu Santo, vemos, hermano Luis, que es la única que viene a nuestra vida, viene como un bálsamo, y esa unción poderosa, esa unción linda, a nosotros nos hace voluntariamente entregar esas áreas, voluntariamente cambiar, porque el cambio que hemos tenido nosotros, nos ponemos como ejemplo, estimado amigo y hermano que nos estás viendo, es porque hemos sido voluntariamente, pero obviamente el Señor ha estado
estado en nuestra vida. Él nos ha convencido de toda maldad y de todo pecado. Y vemos, hermano Luis, el versículo 21 dice, y después del capítulo 14 y el versículo 21, y después de anunciar el evangelio, dice, a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Lo que el enemigo quería, hermanos y amigos que nos están viendo, es que cuando a Pablo lo apedrearon antes de llegar a esta ciudad, dice que lo dejaron ahí porque pensaron que ya estaba muerto. Y vemos, hermano, que quizás mucha gente nos abandonó, te dejaron solo, sola, me dejaron solo o nos dejaron solos cuando ellos se dieron cuenta que nuestra vida no iba a ningún rumbo, que nuestra vida no iba a ningún lugar, pero viene el Señor, nos rescata por medio de ese evangelio precioso y no solamente nos levanta, nos restaura y ahora nos mete a nosotros también llevar esta palabra y hacer más discípulos por medio de nuestro testimonio también. Amén, hermano, qué increíble es esto, ¿verdad? Porque leyendo bien y entendiendo por medio del Espíritu Santo estos viajes de Pablo, cómo a Pablo lo sacaron de esa ciudad, dice que lo dejaron medio muerto, lo apedrearon y pensaron que estaba muerto. Lo que usted decía, hermano Vinicio, bien interesante, porque nos critican cuando estamos acostumbrados a un círculo de vida que no es buena. Y entonces cuando el Señor nos llama a su ministerio, entonces recibimos críticas incluso hasta de nuestras familias. Como decía usted, nos dejan solos, ¿verdad? Pero entonces el Señor dice que Él quiere sacar todo lo malo que nosotros tenemos, todo lo que venga de nuestra naturaleza mala, nuestras malas costumbres. ¿Qué costumbres traíamos, hermanos, nosotros cuando nos juntábamos con otras personas que no nos traían nada bueno? ¿Verdad? En las costumbres tratábamos mal a otras personas, nos trataban mal y era una vida constante de pecado. ¿Verdad? Entonces vemos en este pasaje de Pablo que cuando a él lo picó esa serpiente, dice que todos esperaban que se muriera, hermano. Mire qué misericordia el Señor igual con nosotros, ¿verdad? Que cuando nos hacen de menos, cuando dicen, este ya se volvió aleluya, ya se volvió cristiano. Y a veces nos dicen, a ver cuánto te va a dilatar el ser cristiano. Amén. Y vemos, hermano Luis, algo que en la Biblia, a lo que usted está argumentando en esta hora aquí, vemos que hay versículos que lo aprueban a esto, porque dice que nosotros para el mundo ya morimos. Para el mundo ya estamos muertos. Para el mundo nosotros ya no existimos. ¿Por qué? Porque morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Esa es la importancia de este evangelio, porque ganamos nosotros, hacemos morir a diario las pasiones de nuestra carne, los deseos de nuestra carne, para poder agradar más al Espíritu. Y como dice su palabra, que nuestra vida cada día mengue para que crezca Él dentro de nosotros, para que cada día haya más de Él y menos de nosotros. El apóstol Pablo, yo me ponía un día a estudiar este pasaje, hermano Luis, donde le mordió esta víbora en la mano y la gente desesperaba, esperando que el apóstol muriera, porque me imagino que como eran habitantes de esa ciudad, conocían que esas víboras eran muy, muy venenosas, muy peligrosas. Pero vemos por qué no murió. Porque este hombre totalmente, literalmente, lo que nosotros hemos leído en un pasaje donde dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que tipifica ahí, hermanos, es que ya dentro de nosotros vive un Cristo vivo, vive un Cristo eterno. Nosotros en parte, nosotros ya somos eternos, porque sabemos, hermano, que dice su palabra que si nosotros nos alcanza la muerte, vamos a resucitar y no morimos para Dios, sino solamente dormimos, dice la Biblia. Entonces quiere decir, hermano, que el apóstol Pablo, lo que le había mordido específicamente no fue al apóstol, sino fue al Cristo de la gloria, porque él decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén, sí, hermano, bien interesante. Y acordémonos también que la Biblia dice que a través de muchas tribulaciones, no dice pocas, no dice un poquito, no, dice a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios, dice. Ahora, entonces, esas tribulaciones, por eso dice el Evangelio es bonito, es gozoso, es bueno, pero también trae tribulaciones, y una de las tribulaciones es todo lo que el apóstol Pablo pasó, hermano, porque yo me ponía a pensar, hermano, en cada ciudad donde él iba, no lo recibían con bombos y platillos, hermano, sino que siempre habían unos que los rechazaban y otros que los aceptaban. Amén. Unos que murmuraban y otros que estaban en desacuerdo con él, y me llamaba mucho la atención también, hermano, porque cómo es que los que estaban en desacuerdo con él,
incitaban a todos los demás a hacer lo mismo, y era donde Pablo salía apedreado de las ciudades. Ahora, ¿cuántas veces hemos rechazado nosotros el evangelio, hermano? Por eso tú, amigo, tu hermano que nos estás viendo, nos estás sintonizando, no rechaces cuando alguien te da un tratado, porque, hermano, yo lo hice una vez, hermano. Me dieron un tratadito, yo lo rechacé. Pero ¿qué dice la Biblia? No estás rechazando al que te está dando el tratado, sino que estás rechazando a Cristo. Amén. Entonces tú, amigo, si alguien, esta es la oportunidad que el Señor te está dando, mi hermano, que dice lo que su palabra, que lo que acabamos de leer, que echemos todo al fuego, dice, todas nuestras costumbres, todo lo que nos afecta, todo lo que tal vez supuestamente nosotros estamos haciendo bien, pero es malo a los ojos de Cristo. El Señor nos dice ahora, échenlo todo al fuego, que eso ya no sirve, ahora es vida nueva, dice su palabra. Amén. Y vemos que también la Biblia dice que su palabra es como un fuego, que así como el oro, dice, es purificado en el fuego, también su palabra nos purifica a través como de fuego. Y vemos, hermano Luis también, amigos que nos están viendo, que todo en esta vida en Cristo tiene un propósito. Fuera de Cristo hay muchos despropósitos, porque a veces cuando nosotros estamos fuera del Señor, todo aquello que nosotros pensamos que era un propósito, en realidad no era un propósito, era algo que nos pasaba por causa de nuestra maldad, por causa de nuestro pecado. Pero en Cristo todo tiene un propósito, porque vemos que cuando Pablo llegó a esta ciudad de Derbe, llegó ahí no porque literalmente él haya ido directo a esa ciudad, sino llegó ahí porque en una ciudad de Antioquía y de Iconio los apedrearon. Y donde apedrearon a él y a su compañero, al apóstol Pablo y a su compañero de viaje, lo dejaron y los arrastraron, dice, afuera de la ciudad, y los dejaron ahí pensando que ya estaban muertos. Pero vemos, amigos y hermanos, todo aquello que el enemigo ha querido atraer sobre tu vida, que ha venido a traer maldad, ha venido a traer mortandad, que ha venido a decir que ya no tienes día, que ya tienes los días de tu vida contados por medio de una enfermedad mortal, vemos que todo eso en Cristo Dios lo transforma para bien. Porque estos hombres que quedaron moribundos, casi medio muertos, el Señor los rescató de ahí para ir a otra ciudad, a esta ciudad de Derbe, donde encontraron oposición. Pero lo importante y lo lindo de esto es de que había mucha gente que también tenía el deseo de escuchar la palabra del Señor y se convirtieron mucho. En una ocasión el apóstol Pablo, no por cobardía, sino que a veces en esta vida en Cristo hay que ser inteligentes y sabios, porque la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Vemos que el apóstol Pablo de muchas maneras, él se escapó, una vez se escapó de un muro, lo metieron en una canasta para que los habitantes de ese muro, de esa ciudad, no se dieran cuenta que él al siguiente día iba a estar ahí. Pero vemos que en Cristo Jesús nosotros tenemos que usar estrategias para vencer al enemigo. Dice la palabra que tenemos que ser mansos como una paloma, pero astutos como la serpiente. Tener esa astucia, hermano Luis, para poder combatirla. Amén. Amén, hermano. Fíjese que me llamó la atención también eso, porque yo decía, a Pablo lo sacaron apedreado, casi medio muerto, y él se levantó con ánimo de seguir predicando el evangelio. Porque imagínense, hermano, ahora nosotros, si nos hacen algo, nosotros decimos, ya no voy a la iglesia porque ahí me hicieron caras, o ya no voy a la iglesia porque es esto y lo otro. A Pablo, ¿qué no le hicieron, hermano? Mas sin embargo, él siempre, el Señor le daba esa fortaleza para seguir adelante, porque él se sacudió, en otros versículos dice, sacudiéndose se levantó y siguió adelante. Decía yo, Dios mío, qué fe la de Pablo, que él sabía que de arriba venía su fortaleza, y él seguía anunciando el evangelio. Por eso dice, haced discípulos. Pero discípulos de quién? No podemos hacer discípulos de hombres, sino que de Cristo. Amén. Y vemos, hermano, que también dice que el apóstol Pablo, después de haber entrado a esa ciudad, hermano, moribundo, golpeado, dice que él estipuló discípulos, pero sobre todo dice que le fue a dar ánimo a los hermanos. Imagínense ustedes, hay muchas veces, estimados amigos y hermanos que nos están viendo, hay veces que cuando uno va a visitar a un enfermo al hospital, a una persona que pasó por alguna circunstancia difícil, hay veces que hay personas que tienen el espíritu más fuerte que nosotros, y nosotros vamos con el propósito de ir a darles ánimo, y terminamos nosotros recibiendo ánimo de esas personas que están pasando
en esas circunstancias difíciles. Pero lo mismo le pasó a Pablo. Pablo dice que llegó a darle ánimo, llegó a darle palabras de aliento a esos hermanos que se encontraban en esa ciudad. Porque solamente, hermano Luis, solamente aquel hombre, aquella mujer que reconoce y que sabe quién lo ha llamado, él tiene todos esos vituperios como algo agradable ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que en Cristo todo lo que nos sucede es ganancia, hermanos. Todo lo que nos pasa es ganancia. No significa que todo es un sufrimiento. No significa que si tu vida sin Cristo ahorita la estás viviendo bien, no te pasa nada y al convertirte a Cristo, solo te convertiste y te van a empezar a pasar pruebas que no te habían pasado antes. Bueno, recuerda que la palabra del Señor dice que todo lo que el Señor hace lo prueba para ser aprobado. Yo pienso, yo siento que al igual que yo tengo esa fe de que nosotros somos salvos y que nos vamos a ir con el Señor, también yo quiero compartirla contigo, queremos compartirla con ustedes ahí, amigos y hermanos que nos están viendo, que hay un infierno en donde muchas almas están yendo a parar por rechazar esa palabra, pero hay un cielo eterno al lado del Cristo de la gloria. ¿Qué ganar cuando solamente uno se pone de pie en un instante, hermano Luis, y se pone a pensar dónde vamos a pasar nuestra eternidad? ¿En una eternidad sufriente o en una eternidad llena de gozo? Amén, sí, por eso tú, amigo o hermano, si por alguna circunstancia te has alejado del Señor o quieres reconciliar con el Señor o quieres aceptar a Cristo, ahora te hacemos nosotros esta invitación de parte de nuestro Señor Jesucristo, no de parte de nosotros, de parte de nuestro Señor Jesucristo, que si quieres aceptar a Cristo o reconciliar, te pedimos en esta hora que hagas una oración de fe. Acordémonos que todo es por fe. Vamos a hacer una oración y el Señor ahí donde estés, en tu casa, en tu habitación o en tu trabajo, no es casualidad que estés viendo este programa. El Señor te está hablando, el Señor está hablando a tu corazón y como hemos estado estudiando en estos versículos de la Biblia, que el Señor quiere que ese Espíritu Santo entre en ti y haga ese viaje como Pablo hizo esos viajes, que entre ese Espíritu Santo en ti y haga esos cambios dentro de ti y que echemos todo lo que nos molesta al fuego, lo que vimos, lo que leímos del apóstol Pablo, hermano. Hacemos una oración. Vamos a hacer una oración, estimado amigo que nos estás viendo, y tú, hermano en Cristo, que quizás, como dice mi hermano Luis, algún día te alejaste y quieres regresar o lo estás pensando, te instamos, te animamos en el nombre del Señor. Y tú, amigo que no conoces a Cristo de la gloria, en esta hora vamos a hacer esta oración y solamente dé un grano de mostaza, tu fe, para que tú puedas creer que esa oración que vas a hacer va a salvar tu vida y va a salvar también tu familia y tu entorno. Y así que te pido que levantes tus manos y cierres tus ojos y repitas conmigo: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador. Abro las puertas de mi corazón, sí, entra a mi vida, reconozco y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y al tercer día tú resucitaste y que pronto volverás otra vez. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que nunca más sea borrado. Por favor, perdóname todos mis pecados en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Si has hecho esa oración, estimado amigo, así de simple es lo que nosotros podemos confesar, pero es tan valioso en el ámbito espiritual que Dios ha salvado tu alma, ha escrito tu nombre en el libro de la vida con algo que ni siquiera vas a tener que pagar, sino que el Señor de la cruz pagó. El Señor en la cruz pagó todo, hermano. Amén, amén, amigo, hermano, si has hecho esta oración, si has reconciliado con el Señor y no tienes dónde congregarte, somos Ministerio Selim, ubicados en 8400 Sur Hoover. Estamos aquí ampliando esa invitación para que nos visites. Ahora, si tienes una congregación, pues sea fiel a tu congregación, a tu pastor, pero aquí estamos nosotros bajo la cobertura primero del Espíritu Santo y también bajo la alianza de nuestro pastor Jorge Fuentes. Estamos aquí y hay fiesta en los cielos. Amén. Dice mi hermano, cuando un pecador reconoce a Cristo o se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Nosotros somos una congregación que alaba, que adora, que escucha palabra, estudiamos la palabra, lo que hemos estudiado hoy, esos viajes de Pablo, ese Espíritu Santo que entra dentro de nosotros y empieza a limpiar y a sacar todo lo malo que tenemos nosotros dentro.
el Señor quiere liberarnos, quiere el Señor hacernos libres. ¿Libres para qué, mi hermano? Para poder adorarle, bendecirle. Amén. Y como dice nuestro hermano, te instamos, amigo y hermano, como el apóstol Pablo en esa ciudad, antes de él irse, él le dijo a los hermanos que se afirmaran en su fe y que estuvieran firmes en ella hasta que el Señor volviera. Así que esperamos que este programa haya sido de bendición para ti. Y no queda más recalcarte una vez más, a invitarte aquí a esta congregación, hermano, que puedas algún día acompañarnos, amigo. Está muy fácil si estás aquí en el sur centro de Los Ángeles. Nosotros estamos ubicados aquí en el sur centro de Los Ángeles, entre las calles Hoover y Manchester, específicamente en la calle 84. Queremos que nos acompañes, queremos que te vengas a gozar con nosotros esos servicios gloriosos donde el Espíritu Santo noche a noche se derrama, y queremos compartir contigo de esa llenura del Espíritu Santo. Aquí hay un lugar, hay una casa para ti, hay una casa para que vengas y que todos tus problemas los traigas y los deposites a los pies del Cristo de la gloria, para que puedas salir liviano de todos tus problemas y tener armas para poder combatir con ellas. En tu pantalla está saliendo el número de teléfono de nuestra oficina. Ahí puedes llamar, puedes pedir cualquier información, y Dios tiene un plan especial y específico para ti desde antes que tú nacieras, hermano. Amén. Gracias por su sintonía. Gracias hermano, Amén. Hermano Vinicio. Gracias por estar aquí, esperando pues que nos acompañen en todos estos estudios, hermano, que son bien interesantes. Se aprende bastante, hermanos. Los invitamos a que nos acompañen con estas secuencias, porque son bastantes, hermano, viendo el mapa de esos viajes que hizo el apóstol Pablo, bien tremendos, hermano, todo. Ahora nosotros siempre tenemos que aprender a ir a las Escrituras, porque dice su palabra, escudriñar las Escrituras. Amén. Para que nadie pudiera venir a confundirnos. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Amén. Hermano. Y este fue tu programa En tu luz. Veremos la luz, como dice en el Salmo 36:9, dice, porque en ti está el manantial de vida y en tu luz veremos la luz. Y esta luz es su palabra. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga, hermano. Y que sigas fiel a esta sintonía de tu canal, y que la próxima también sea de una gran bendición. Bendiciones para tu vida. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hasta la próxima.